Leyendas urbanas. Las hay de todo tipo. Suelen tener una historia de fondo trágica y estos gigantes que habitan en el agua no son diferentes. Killer Croc, el archienemigo reptil de Batman. Y Jason Voorhees, el asesino del campamento Crystal Lake. Él es Arthur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un fictional versus. Oye, ¿recuerdas todas esas veces que escuchaste sobre cuando alguien arrojó un animal al inodoro y luego se puso muy grande y esas cosas? El animal en esta situación solía ser el caimán americano, al que se solía expulsar por miedo a que creciera demasiado. En Ciudad Gótica, un hombre tan feroz como cualquier caimán reside en las alcantarillas. Este hombre es Killer Croc. Bastante cerca. La vida de Waylon Jones fue dura desde el principio. Su madre murió al dar a luz y su padre desapareció hace tiempo porque ni siquiera podía mirarlo. Fue criado por su tía alcohólica y abusiva. Y para colmo, tenía una condición llamada Arthur. Hiperkeratosis epidermolítica. Sí, lo tenía. Básicamente, lo convertía en un auténtico cocodrilo. No, solo hizo que su piel pareciera la de un cocodrilo. Ay, pobrecito. Bueno, en fin, debido a su entorno y a su guardián abusivo, Waylon se volvió insensible a la socialización. De niño, Jones era objeto de burlas y burlas por su condición, lo que le impedía tener amigos. Esto le hacía a veces reaccionar violentamente y meterse en problemas, lo que a menudo lo llevaba al centro de menores. Incluso un agente lo golpeó a los 10 años. ¿Sabes? Cuanto más oigo hablar de este tipo, más me da pena. O sea, no ha matado a nadie. Pues sí, asesinó y devoró a su tía a los 16 años, fue juzgado como adulto y finalmente mató a uno de sus compañeros de prisión. 18 años después fue liberado y buscaba trabajo. ¿Pero quién va a contratar a un híbrido gigante de reptil y humano? Sorprendentemente, Waylon consiguió un trabajo como luchador de caimanes. Era fácilmente el favorito de los fans, ya que literalmente los partía por la mitad. Pero luego Waylon se puso a pensar: bueno, ¿cómo puedo luchar con caimanes si tengo la piel súper dura? Quizá debería ser un criminal. Ese día, cada insulto, cada provocación y cada enojo se volvería aún más duro contra sus agresores. Ese día, Waylon Jones murió y nació Killer Croc. Residente en las alcantarillas de Gotham, Killer Croc asesinaría a muchos inocentes hasta su fiel encuentro con Batman. Como Batman siempre tiene que ganar, Croc fue derrotado y enviado a la Silver Camp, donde sufrió terrores nocturnos recurrentes por la terapia de electroshock. ¿Acaso su vida no puede empeorar? Sin duda ha tenido sus altibajos, pero es innegable que Waylon es una fuerza a tener en cuenta. Gracias a su resistente piel de reptil, sus afilados dientes y garras, su capacidad de curación extrema y su corpulenta figura, Killer Croc se ha convertido en un enemigo imprescindible de Batman. Con 11 pies de alto y un peso de casi media tonelada, la piel de Croc es tan resistente que nada menos que un explosivo podría hacerle daño. También es un buen nadador gracias a su experiencia en las alcantarillas, y al igual que el animal al que se parece, confía principalmente en el sigilo para acabar con un enemigo. Puede aplastar fácilmente un cráneo humano con la mano, lo que requiere 230 kilogramos para hacerlo. El bastardo también es sorprendentemente inteligente en la mayoría de sus encarnaciones. Lo suficientemente inteligente como para burlar a Bane, su archienemigo en el crimen, entre todos. Sí, Bane y Croc no son muy amigos, pero en un crossover de Marvel vs. DC le hizo frente a Lobezno. Lo cual no es canon. Pero lo que sí es canon son sus diversas luchas contra la abominación no muerta, Solomon Grundy, tras confundir las alcantarillas con un pantano. El único problema es que el poder de Grundy varía de vez en cuando, va desde ser tan poderoso como Superman hasta estar al nivel de Batman. Así que no podemos determinar realmente de en qué nivel estaba Grundy. Pero espera, hay más. Después de comer animales mutados, una señora llamada Maro le realizó un ritual que lo convirtió en una bestia cocodrilo con un montón de ojos y garras. Es raro. Y puede mutar aún más para convertirse en una hidra que dispara fuego. ¿Qué drogas consumían los guionistas? Muy buenas, Arthur. Muy buenas. Pero a pesar de toda su gloria, Croc no es perfecto. Su récord de victorias y derrotas es bastante patético, sinceramente. Bane, Batman, Harley Quinn, Robin, Batgirl y otros han afirmado haber derrotado a Waylon. Es como cuando Lucille intenta pelear cuando está borracha. Ja, eso es divertido. Pero cuando el cocodrilo esté cerca, ten cuidado de no ser su próxima comida.
feasting on your bones. Nacido en la década de 1940, hijo de Pamela y Elias Voorhees, Jason Voorhees tenía hidrocefalia, una acumulación excesiva de agua en el cráneo, y por lo tanto nació con un cráneo normalmente grande. A Elias no le gustó nada que la cabeza de Jason fuera más grande que todo su cuerpo, además de que era alcohólico y tenía la terrible profesión de minero de carbón, y el resultado es que Jason recibía palizas sin motivo. Gracias a esto, Elias realmente nunca quiso hacer nada con el pobre Jason, y como resultado, su madre lo asfixió con amor constante. Cuando Jason tenía 11 años, su padre falleció en un accidente no tan trágico, lo que obligó a su madre a buscar trabajo. Por suerte, había una vacante de cocinero en el campamento Crystal Lake. Todo iba bien hasta que un grupo de niños comenzó a molestar al niño deforme debido a su apariencia desagradable. Empezó con insultos, luego pasó a empujones y puñetazos, y finalmente lo tiraron al maldito lago. ¿Por qué? Porque los niños son el anticristo. Gracias a que su madre lo protegió y no le enseñó nada útil, Jason se ahogó mientras los niños miraban. ¿Dónde están los consejeros?, te estarás preguntando. Pues besándose, obviamente. Pamela simplemente no pudo soportarlo y se enfureció matando a todos los consejeros que no pudieron salvar a Jason. Bueno, a todos menos a uno, pero alguien se encargó de eso. Ahora todos los viernes 13, Jason resucita entre los muertos para matar a cualquiera o cualquier cosa que ponga un pie en el campamento Crystal Lake. Como si ser un zombie de 6 pies de alto y 5 pulgadas de alto no fuera suficiente, Jason también maneja su característico machete dentado de 2 pies de largo, con el que corta, trocea y rebana de manera infame a cualquiera lo suficientemente pobre como para cruzarse en su camino. Pero incluso sin su machete, Jason es un zombie muy duro. Puede partir a una persona por la mitad con las manos, lo que requiere hasta 570 kilos de fuerza. Antiguamente, 4 caballos atados de brazos y piernas y echados a correr no podían hacer esto. Recuerda que un caballo puede jalar hasta 1130 kilos. También ha sido tan fuerte que ha pisoteado a alguien con tanta fuerza que le ha atravesado la cabeza con el pie. Pero también es difícil de matar. Le han disparado, apuñalado, explotado y aún así ha sobrevivido. Y si algo logra hacerle daño, puede regenerarse rapidísimo. Por si fuera poco, puede teletransportarse. Bueno, no se teletransporta, sino que aparece de la nada. Esto se llama slasher porting, y esto ha generado muchas trampas que nos han llevado a la inteligencia de Jason. A pesar de ser un zombie, Jason es lo suficientemente inteligente como para preparar planes y trampas con sus diversas armas. Además de su machete, Jason también maneja un arco y flechas, un fusil submarino, varios cuchillos de caza, trampas para osos, hachas y entre otras cosas. Además de esto, Jason también tiene un factor de regeneración bastante poderoso. Y hablando de eso, Jason también es inmortal. Siempre regresa mucho más fuerte, y considerando que ha muerto alrededor de 6 veces ya, es prácticamente imparable. Jason también puede poseer a la gente cuando se comen su corazón. No estoy del todo seguro de por qué querrías hacer eso. Y si Jason no fuera ya lo suficientemente aterrador, en el año 2010 el gobierno encontró a Jason y como es, imparable, lo congelaron criogénicamente durante 445 años. Más tarde, KM-14, un androide, liberó a Jason, luchó contra él y salió victoriosa, o eso parecía. El centro médico del gobierno atendió a Jason, le dieron una importante mejora de fuerza y una máscara de titanio. Así nació Jason X, también conocido como Uber Jason. El zombie al que definitivamente no le darás 5 estrellas en tu próximo viaje en Uber. Uber Jason empuña un cuerpo y un machete hechos completamente de titanio. Atravesó el casco de una nave espacial y decapitó a KM-14. Hizo falta un agujero negro para derrotarlo. Jason ha hecho cosas bastante locas para ser un simple personaje de película de terror. Ha estado literalmente en el infierno y ha vuelto, ha luchado y derrotado a Freddy Krueger y se ha cobrado la mayor cantidad de vidas de cualquier personaje de película de terror, 158. Sin embargo, Jason no es invencible, es extremadamente lento y un niño de mamá. Pero incluso con todas sus debilidades, hay una razón por la cual la gente le teme al viernes 13. Jason wins. Fatality.
Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. Boogeyman defeated your body, but not your spirit, Jason. Hit him in the balls, Jason. Make that crocodile suffer. Don't let the water scare you. Subdue it! I am sorry, Jay. I was a bad mother for you. Hi, I am Emma. Let us be friends. Sent Batman. Hey Megan, I'm here. Like this. Bueno, eso fue inesperado. Ahora bien, si somos totalmente honestos, Jason estuvo bastante jodido desde el principio.
A pesar de que Croc tiene casi el doble de su tamaño, ha demostrado tener al menos velocidades supersónicas en movimientos y reacciones, mientras que Jason no es mucho más rápido que una abuela promedio. En términos de fuerza, Croc también superó ampliamente a Jason. Puede levantar un autobús escolar de 23 toneladas con facilidad, mientras que el Jason base como mucho puede levantar un coche que pesa 2 toneladas. Incluso la durabilidad era obvia, ya que ambos pueden resistir disparos y puñaladas con facilidad. Sin embargo, Croc sí puede porque su piel es más resistente. Por otro lado, Jason simplemente tiene un buen factor de regeneración. Pero sí, el Jason base no superaba en absoluto a Croc. ¿Y qué hay del Uber Jason? Sinceramente no hay mucha diferencia al compararlo con Bane, que puede levantar 27 toneladas. Creo que está al mismo nivel en fuerza. El Croc mutado fue una exageración, porque Jason ni siquiera se acercaría a herirlo con cuchillos, machetes ni nada parecido. Y luego el Croc Hydra. Ni te acerques a esa cosa, si la Mujer Maravilla ni siquiera puede hacerle daño. Ya sabes, la misma Mujer Maravilla que puede luchar contra Superman y Darkseid. ¿Cómo podría Jason siquiera tener una oportunidad? Parece que Jason quedó hundido bajo las aguas del alcantarillado. El ganador es Killer Croc.